Continuamos en el living, recibimos a Lucía Curbelo, presidenta del INISA. Gracias por acompañarnos, un gusto recibirte. Un placer por la Gracias. invitación, gracias a ustedes. En el cargo desde hace ya 6 meses. 6 meses. Bien. Igual ya estabas dentro del INISA, Sí, ¿verdad? sí, era asesora legal de Rosana de Oliveira, la anterior presidenta, que ella lo dice, pero yo también lo reitero, produjo un cambio sustancial en la institución para mí. Bien, bueno, vamos a estar hablando de justicia restaurativa. Sí. Estas nuevas medidas que están evaluando por parte del INISA. Estaría bueno explicarle a la gente de qué se trata, cómo podríamos bajarlo a tierra. Bueno, lo restaurativo ahora se dio justo porque tuvimos la visita de la gente colombiana del Instituto de Bienestar Familiar de Colombia, con el que venimos trabajando hace 2 años en la institución para darle un enfoque restaurativo a la posibilidad de reinserción de los adolescentes, que implica justamente el tema de centrarnos en la reparación del daño, no tanto ver la sanción penal como, vamos a decir, como algo punitivo, como sino el castigo. claro, tratar de sacarle ese matiz. Creo que lo que hay que hacer es, primero, antes de hablar de lo restaurativo, es ver qué pasa cuando se comete una infracción penal, que decimos, una infracción en materia de jóvenes, no hablamos de un delito, sino de una infracción. Sí, ¿no? pero que es privativa de libertad. Bueno, privativa o no privativa Bien, de libertad, hablamos de ambas. ¿Qué se produce? Se produce un quiebre en la sociedad, porque no es que solo se daña a la víctima o a su conjunto o a su familia. La sociedad toda se ve herida cuando hay un infractor, un adulto ni que hablar, que comete una infracción. Entonces, ¿qué hacemos con ese dolor, ese quiebre que se produce? ¿Lo acrecentamos con el castigo? Bueno, me dirán, frente a una infracción grave no existe otra que la privación, que el castigo. Bueno, pueden existir ambas cosas. Lo restaurativo, ver si desde el joven reconoce el error, reconoce la falta y se puede llegar a algún acuerdo restaurativo, reforzado además con la privación de libertad o no. O sea, una no es excluyente de la otra. Bien. Bien. Más allá de eso, estamos hablando de algo que está evaluándose. ¿Cómo está a la interna del INISA esta idea? ¿Es algo que puja para avanzar o es algo que tiene sus resistencias, teniendo en cuenta también de que las escuelas, existen otras escuelas que no bregan por lo restaurativo, sino que más bien por lo punitivo y la pena en particular? Podríamos distinguir dentro de lo que es la justicia restaurativa en sí, el concepto amplio abarca prácticas restaurativas que no son judiciales y podés incluir lo judicial. Tenemos un problema con el tema de lo judicial acá, de lo estrictamente legal, porque si bien la norma habilita, no establece específicamente los pasos previstos para llegar a un acuerdo reparatorio. Entonces, algunos jueces entienden que no están las bases asentadas y por eso no se promueve desde los juzgados, vamos a decir. Pero en cuanto a las prácticas que me preguntabas, adentro del INISA hace tiempo que estamos con unidades de mediación que previenen y ayudan a calmar conflictos internos y que son de muchísima utilidad, y eso ya implica un enfoque restaurativo, de empatía, de tratar de ver qué ocasionaste del otro lado, cómo afectaste a la familia del otro, cómo afectaste a la comunidad. Y bueno, nosotros ya hace unos cuantos años que estamos con esas unidades que abordan en el conflicto mismo en el centro de privación de libertad. Te preguntaba, relacionado también a las autoridades políticas del INISA, que siempre tiene sus roces internos y que en este caso estamos hablando de una en medida esto estamos totalmente de acuerdo, sí, hay desde esta administración ha existido voluntad. Es que tiene un propósito noble que tan noble que no habilitaría mucha discrepancia, ¿no? Lucía, me parece importante seguir profundizando un poco en qué trata esto de la justicia restaurativa. ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Cómo se aplica? ¿Qué tipo de profesionales están en juego para esto? ¿Y cómo se ejecuta? O sea, ¿cómo se le comunica? ¿Cómo lo recibe también el adolescente? Bueno, en primer lugar el adolescente tiene que estar de acuerdo. No se puede admitir ni la más mínima coacción ni inducción a que se dé. A volcarlo a una práctica restaurativa, pues ya se parte mal. Bien, ¿y cómo es? Bueno, se empiezan a hacer acuerdos por un lado con el ofensor, a ver si estaría separados, acuerdos no,
entrevistas, diálogos, para cortar eso, a ver si estaría de acuerdo, porque hay otros jóvenes que no quieren saber de nada. Después con la otra parte, con la familia de la víctima, eventualmente con la víctima. Después se arriba, si están de acuerdo, a un acuerdo. Todo esto es confidencial, no puede salir para afuera, no lo pueden conocer otros jóvenes, otros educadores incluso. Se celebra un acuerdo firmado que se obligan a respetar. Bien. Y después, acompañados del tercero que viene ayudando en el proceso, se le hace el seguimiento. ¿Ese tercero sería un técnico? Un técnico, sí. ¿Con qué formación? Formación, bueno, mediadores, ni que hablar. Con especialización en mediación. Pero perdón que no estoy entendiendo, lo que se busca son encuentros entre... No, separados. No, en un principio separados, pero después en el proceso... Y después, sí, pues sí. Hay varias formas de llevar a cabo las prácticas restaurativas. Algunas son encuentros, otras son círculos, otras son servicios en la comunidad. Por ejemplo, puede darse el caso que no existe la víctima. Claro. Entonces, ¿cómo repara el joven? Exacto. Y podría llegar a ser el caso de, un hurto, una devolución económica a través de un trabajo por parte del ofensor también. Si lo acepta el otro, el tema es eso, el consentimiento que se dé de ambas partes. ¿Y quién lo evalúa y quién lo recomienda? ¿No? Porque me imagino todas las personas son bien distintas, estos delitos o faltas en realidad son todas bien distintas. Esa evaluación, esa primera propuesta de si se trata de un trabajo en la comunidad o un intercambio entre víctima y victimario, ¿quién lo decide? ¿Quién lo recomienda? Lo recomiendan los operadores y se va decidiendo a ver qué cabida tiene y qué aceptación tiene entre las partes. No puedes proponer algo que a la víctima no le vaya a conformar ni a la misma. ¿Y esto podría llegar a ser como un paliativo a lo que es la pena del ofensor? Puede ser, sobre todo en la sustitución de la medida, que puede cambiar la de privación de libertad por... Claro. Eso se comunica al juez y puede reducirla de algún modo. Claro. Lo que pasa es que ahí ya entramos en un terreno gris de que si hay realmente una voluntad o, lo hago porque me conviene, en definitiva, ¿no? Sí. Bueno, pero es que eso es parte de la recuperación. Por ejemplo, pasa mucho en cárceles de adultos que aquellos que van a estudiar lo hacen para descontar pena, ¿no? Sí. ¿Y cómo ha sido la experiencia? Pensando en eso del círculo y de lo emocional, ¿no? Sí, claro. Por eso es que me hizo más ruido. Respecto a los tipos de faltas, ¿todos los que cometan faltas en el INISA van a tener la posibilidad de hacerlo? Pensando también en que algunos adolescentes forman parte, por ejemplo, son autores de algunos homicidios. Sí, claro. Todos, en todos no le va a repercutir para una sustitución de medida, por ejemplo. Pensaba más bien en este tipo de medida. Siempre va a servir lo restaurativo para el proceso individual propio, de reflexión, de trabajar con la falta cometida y para el día de mañana salir para afuera de otra manera, ¿no? Pero no en todos, hay ciertos delitos que no se pueden cambiar la privación de libertad por ningún acuerdo reparatorio ni que se le parezca. Pero sí van a tener la opción de poder hacer este tipo de procesos. Una práctica, pero en la interna. En la interna. No que repercuta en su causa judicial. No, ni que hablar. Pero te preguntaba si hay algunos internos del INISA o adolescentes que estén en el INISA recluidos que ni siquiera tengan la chance de hacerlo. Esto va a abarcar a todos los que están. Sí, está destinada a todos y en realidad la ley no excluye. Pero ¿ofensores sexuales tampoco, por ejemplo? Tampoco como que pueden quedar incluidos. Sí, claro. Todos. No se excluye ninguna infracción. Tenemos un caso que un juez de Montevideo solicitó que el INISA colaborara en un acuerdo reparatorio. Eso fue un caso frente a un homicidio. Y las familias vivían cercanas o casi pegadas y el conflicto era permanente, porque ya en el barrio repercutía de una forma muy complicada y fue muy difícil. Muy complicado y después la familia no quiso, o sea, se prestó en primer lugar para hacer la práctica y después no lo pudo sostener. Claro, es muy complejo también porque, recordemos que esto también requiere la voluntad de la víctima, ¿no? Claro, o de la familia de la víctima. Frente a situaciones muy duras reconozco que es muy difícil. Es muy duro, de poderlo llevar a cabo. Pero hay una discusión muy profunda en Uruguay y en el mundo, ¿no? De un paradigma de la situación del estado de nuestras cárceles, ni que hablar, el sistema de reclusión en general.
de si empezamos a buscar la manera de que sean menos presos, ¿no? Con medidas alternativas, o metemos a todo el mundo para adentro, ¿no? Hablando mal y pronto. Esto justamente va por el otro camino. Por el otro camino y que, perdona, sí, que te interrumpo. Desde el 2022, Uruguay tiene mayor cantidad de menores en medidas alternativas que en privación de libertad. O sea que es una tendencia y que tiende a permanecer. Y un camino que evidentemente ustedes eligieron. La pregunta que quería hacerte es, porque está bueno que la gente lo entienda, ¿no? Porque a veces pasa y hay un tema cultural y es, yo quiero que la gente que cometió un delito, que hizo algo mal, estén adentro. No quiero verlos, no quiero acusármelos, no quiero que formen parte de mi vida cotidiana. Y la realidad, y todos sabemos que después vuelven a reinsertarse en la sociedad y ahí se genera el conflicto. Pero para que la gente lo pueda entender, ¿dónde entienden ustedes, dónde radica el éxito de estas medidas? ¿Por qué entienden que es un camino que es positivo? ¿Dónde se da la transformación? Bueno, se trabaja mucho dentro del INISA para lograr esa transformación, ¿no? En realidad, adentro del INISA los jóvenes muchas veces tienen más condiciones que las que han tenido toda su vida. Y capaz que la primera vez que alguien de les mira. alimentación, de camas, de techo que no se les llueve. Bueno, algunas veces se llueve algo, pero digo, en general tienen sus necesidades cubiertas, salud, odontología, alguien que se preocupa porque vayan a las clases, oficios, recreación, los llevan, los sacan, salidas recreativas. Hay muchos que las familias que no tienen familias, que nunca se han preocupado por llevarlos. Claro, pero específicamente estas medidas de justicia restaurativa, ¿no? ¿Por qué entienden ustedes que son positivas? ¿Por qué aplicarlas? ¿Por qué ir por ese camino? Y bueno, porque ¿qué efectos esto tienen? implica un cambio en el reconocimiento de la infracción cometida, de que ese no es el camino. Porque vos podés, bueno, lo podés tener privado de libertad, pero si no trabajás lo emocional, lo de entender que hubo un daño para el otro, que mortificó, que dañó a la sociedad, cumple la medida, comió bien, se alimentó bien, se educó de repente, pero sale y no cambió su forma de percibir la infracción. Sí, también hay que ver cuando sale qué oportunidades tiene, qué posibilidades tiene de reinsertarse en la sociedad, ¿no? Porque cuando hablamos de menores infractores nos referimos a un tema mucho más estructural de la sociedad, que está vinculado con la pobreza infantil, con las adicciones. Sí, con las adicciones y con la pobreza infantil, que habla de una familia que es pobre en definitiva, por eso lo amplío a todo el núcleo familiar. Entonces también hay que pensar en eso, ¿no? ¿Qué oportunidades le damos como país una vez que cumplen esa condena? Bueno, sí, desde el inicio hay todo un programa también que se encarga como de dejar los lazos tendidos, de tratar de que el joven se vaya con un trabajo si está en edad de trabajar, de dejarle solucionado algo de la vivienda también, o sea, no tirarlo a la calle, sino todo, se viene haciendo un esfuerzo y los funcionarios se involucran mucho con el joven, entonces se preocupan de una forma casi maternal para que a la salida no vuelvan a caer en el delito. No siempre se logra y además nosotros tenemos competencia hasta que termina la medida nomás. Y eso implica la necesidad del de la intercomunicación y los lazos con las otras instituciones del Estado. Que bueno. ¿Y cómo se dan esa Y bueno, se dan a veces con cierta dificultad, pero no se logran cubrir todas las necesidades de los jóvenes. Uno me gustaría que cuando salieran tuvieran la vivienda asegurada por años, de repente la podés tener asegurada por un año. ¿Qué pasa con los adolescentes que son menores, pero estando privados de libertad en el INISA cumplen la mayoría de edad? Este tipo de medidas también van a estar... Y en este caso todavía más, porque tienen más tiempo. Justo ahora se están, claro, con el cambio de las penas, tenemos jóvenes que pueden estar hasta 10 años, ¿no? Claro. En el INISA se está estudiando cómo, pues no teníamos antes tan largas las penas, estamos estudiando en un trabajo conjunto con el Instituto de Derechos Humanos cómo se va a hacer ese abordaje. Estamos teniendo reuniones periódicas y bueno, en estos casos es donde más todavía se puede trabajar, periodos largos que los tenés en forma asistida, permanentemente con equipos técnicos, generando este tipo de acuerdos de concientización. ¿Y qué porcentaje de mayores de edad tiene el INISA? Ahora más del 50%. Más del 50% son mayores de edad. Sí.
Es mucho. Después de los 18. ¿no? Sí, sí, claro. ¿Hay números de cuántos... Pero no todos, perdón, van a Sí. llegar a penas tan largas, de 10 años, no. No, O no, sea, claro. de repente salen enseguida. Claro. ¿Hay números de cuántos jóvenes que estuvieron en el INISA luego están en las cárceles? Reincidencia con los mayores, Sí. en cárcel de adultos, Sí. no tenemos ese cruzamiento de Sería datos. interesante. Lo que pasa es que no cruzamos datos con el Ministerio del Interior por tema de confidencialidad. ¿Por qué? Porque, a ver, los datos de los menores, hay todo un tema de, primero, por obligación legal, son confidenciales y el custodio es el INISA. Bien. No podemos brindar datos de nombre y apellido a otras entidades, aunque sea Ministerio del Interior. Claro, pero imagino que si después esa persona cae presa y va a la cárcel, ya es mayor. Una vez que ya es mayor, ¿no se puede liberar esa información? Los antecedentes de los menores Se eliminan. Claro, se eliminan salvo para 4 tipos de delitos que son Claro. los más gravosos. Y eso es unas reformas bastante recientes y no hay datos todavía. Los que nosotros tenemos de reincidencia dentro del INISA es un 30%. Un Más 30% ya dentro de los que están, vuelven de a los que caer en el vuelven. sistema. Entiendo, pero sería interesante, sobre todo pensando en el Ministerio del Interior Sí, y la claro. gestión de las cárceles, conocer las trayectorias de estas personas también, ¿no? A las que ellos reciben. Hay todo un tema con el manejo de datos. Ya que le pregunta a May respecto a cantidades, preguntarte el tema de agresores sexuales, que en las últimas horas se ha dado a conocer respecto al INISA en particular, que hay un crecimiento de cantidad de menores infractores en temas de delitos sexuales, de infracciones sexuales. ¿Es algo que es efectivamente así? Es así, no es demasiado el aumento, pero se ha venido incrementando. Y nosotros creemos en la formación permanente, ¿no?, de los funcionarios y de los educadores y de los técnicos. Trajimos este mes que termina un profesional experto español en ofensores sexuales, en cómo tratar a los ofensores sexuales. Y bueno, para poder abordarlos de la mejor manera, sobre todo los ofensores sexuales, es para evitar la reincidencia. Justamente, tratar ese tema. ¿Qué tan posible es eso? Los ofensores sexuales tienen un perfil bien distinto, tienen un nivel cultural bastante elevado, llegan como con otra calma y permiten un trabajo con ellos bastante bueno. ¿Y cómo es el trabajo cuando no tienen medidas privativas de libertad? ¿Cómo es que se trabaja? Tú mencionabas que hay, bueno... Las alternativas. Sí, más alternativas y además personas en este momento menores que no tengan medidas. Eso supera el porcentaje de los que sí están con medidas privadas de libertad. Bueno, ahí el INISA tiene un programa propio que se llama Promesec, que lleva a cabo el seguimiento de las medidas alternativas y después gestiona también con 4 organizaciones sociales. Y hay distintas maneras de llevar a cabo las medidas. El programa de INISA es un centro que van los jóvenes y tienen como un espacio propio donde son también recibidos con psicólogos, tienen un encuentro de psicoterapia, tienen educación, tienen talleres, oficios. Es como un lugar donde van, tienen que ir, firmar, hacer acto de presencia. Y después las organizaciones, cada una tiene su modalidad de llevarlas a cabo. Bueno, pero hay un seguimiento de cerca. Eso te iba a decir, como es el seguimiento, son las organizaciones las que se encargan de hacer el seguimiento, el INISA también participa. Claro, o sea, están divididos según las regiones. De Montevideo lo lleva a cabo el programa de INISA. Y después en Canelones, en el interior y en San José lo llevan organizaciones sociales. Pienso que trabajar con jóvenes infractores debe ser tremendamente desafiante, porque obviamente estamos hablando de menores de edad, que muchos tienen una vida por delante, y que en ese trabajo, además de casos que obviamente deben ser difíciles de recuperar o trabajar con ellos, deben haber algunos talentos también, ¿no?, que se descubren, y en eso que vos decías, tal vez es la primera vez que el Estado los mira, ¿no?, que el Estado
los atiende o que tienen un lugar, que tienen un nombre o la posibilidad de que crea en ellos. ¿Qué pasa con esos talentos que se pueden llegar a descubrir? Y bueno, se trata de, mirá, justo de los talentos. Esta semana me mostraron un video de un chico que canta, que parece un tenor, me lo pasaron así, pero es fascinante, lo están preparando para un acto. Del inicio. Sí, un acto no de estos de patrios. Se descubren talentos como tienen todos los jóvenes o como tienen varios jóvenes o podemos encontrar entre nuestros familiares. ¿Y cómo se atienden? Porque es clave. Se trata de canalizarlos, de motivarlos. Se los está permanentemente motivando con todo tipo de herramientas. Hay una actitud muy maternal, te digo. Es como que... Claro, pero más allá de los operadores, porque digo, el operador o el trabajador puede tener muy buena voluntad, pero si en realidad las herramientas no están, porque el chiquilín le puede cantar, pero si no va a una clase... No, se le puso un profesor de canto, por ejemplo. O sea, los recursos del Estado son limitados, pero dentro de lo que hay se trata de aprovechar el interés que tienen. Hay uno que tiene interés en la cerámica, va al taller de cerámica, se está haciendo equinoterapia también. Se trata, con las posibilidades que tenemos, de no desperdiciar eso en lo que se encuentran motivados, o sea que no siempre están motivados con algo, ¿no? Claro. ¿Y qué estar atentos. ¿Qué resultado tiene eso en la rehabilitación? Pensando de que hoy hablábamos del deporte en particular. Bueno, el deporte ha sido un antes. Es una gran herramienta para rehabilitar, sobre todo para encontrar el camino de a uno, ¿no? El deporte es fundamental. Se ha introducido el rugby, que impone sus valores y su ética y más los empodera, ¿no? El deporte empodera mucho también. Pero tiene resultado la equinoterapia, el cantar. Tiene, por supuesto. ¿Resultados en qué sentido dicen ustedes? Primero creo que gratifica a ellos, y ya uno cuando está gratificado tiene otra actitud en la convivencia, ¿no? Pero eso se ve en índices claros para demostrar la conflictividad. Es muy baja en el INISA. Ha bajado totalmente. Bueno, la tasa de suicidios, no existen suicidios desde hace más de 4 años. En el país suben lastimosamente y en el INISA bajan. ¿Y cómo se trabaja? En privación de libertad. ¿Y cómo se trabaja con las familias? Porque bueno, obviamente que son personas que vienen de un contexto, de un núcleo familiar. Claro. En algunos casos estarán más presentes que en otros. Imagino que debe ser cuando el joven ingresa, lo primero que se hace es la llamada al familiar. O sea, el vínculo con la familia se considera que es necesario en todo momento. Y si hay algún joven que no tiene familia, existen grupos que van a acompañar a los jóvenes que no tienen visitas, por ejemplo. Pero el factor familia está allá arriba en todos los funcionarios y en el concepto mismo del INISA, la necesidad de que mantenga el vínculo la familia, el joven con la familia. Lo que no se da tanto, increíblemente, es en las mujeres. Cuando la mujer joven o adolescente comete un delito, la familia la aparta. Bueno, pasa lo mismo con las mujeres privadas de libertad, porque somos las que generalmente estamos asociadas a los cuidados y somos las que visitamos a los hombres presos. Claro. Entonces, cuando se va del otro lado. Te quería consultar sobre la adicción, ¿no? Y que además a veces la adicción termina en situación de reclusión o pérdida de libertad en el consumo de psicofármacos. ¿Qué sucede con eso? ¿Adicción a psicofármacos? No, te pregunto la adicción a las drogas, que muchas veces tiene como respuesta en situación de privación de libertad, el consumo de psicofármacos para la abstinencia. Bueno, con respecto a la adicción de sustancias, en general, entre el 80 y el 90 entra con consumo, con consumo problemático. Tiene ese primer periodo de abstinencia fuerte, que es tratado, en general con algún psicofármaco, pero después se tiende a bajar, salvo que sea un consumo muy patológico y bueno, tendrá un periodo más largo. Nosotros tenemos una unidad propia de INISA para combatir el consumo y después trabajamos con una organización social acá en Montevideo. En Colonia Berro es la unidad propia de INISA. Bien. Y en Montevideo con una organización social, pero se trata de estar atento. Ahora, evitar 100% la droga. Claro. El consumo interno aparece, ¿no? ¿Y cómo entra? Y entra con las visitas, salen y entran y... ¿Y hay controles? Y hay controles, pero bueno. Sí. Es como cualquier centro. Se trata de minimizar y apenas se detecta algo, se hace requisa, se hace...
¿Qué pasa en el interior del país? Porque es como un tema que no... Con la presencia de menores infractores, ¿cómo se trabaja? La privación de libertad solo en Montevideo. Claro, pero los traen del interior. Sí, los traen. ¿Y ahí qué pasa con las familias? Y bueno, ahí muchas veces si no tiene medios, el INISA les costea el traslado para que puedan mantener el vínculo. Si tiene medios, bueno, vienen, no vendrán tan seguido claro, como todos los fines de semana como está previsto, pero... Y la principal causa de delitos, bueno, está vinculado con las rapiñas, ¿no? En general sí, es la rapiña, después está también el consumo, el tráfico de porte de armas, sí. Y se ubican todos en un mismo lugar, ¿no? O sea, una vez que uno ingresa al centro de reclusión del INISA, sí, comparte uno que cometió una infracción de una rapiña o un hurto con alguien que cometió un homicidio. ¿Es así? Bueno, en general por hurto simple no hay... Privación de libertad. Sí. Por ejemplo, no hay privación de libertad. Pero tú me decís si comparten un mismo espacio. Exacto. Bueno, hay 13 centros de privación de libertad. Sí. Ingresan en un mismo espacio y después de unos días son derivados de acuerdo al perfil de cada joven, al estudio que se hace interdisciplinario, de cómo son los enfrentamientos con otros posibles jóvenes que ya están internados. Eso es algo esencial a cuidar, ¿no? Porque donde se cruzan. Lucía, muchísimas gracias. La verdad que vino a hablar de las medidas restaurativas y terminamos hablando de todo. Otro día hablamos más de las medidas restaurativas. No, hablamos también bastante, pero bueno, también obviamente que había necesidad también de abordar otros temas, ¿no? Gracias por acompañarnos, un gusto recibirte. Gracias a ustedes, un placer. Y bueno, todo lo que pueda servir para difundir las cosas buenas del INISA y sacar adelante a estos chicos. Muy bien. Muchas gracias.